De algún modo hoy hemos vuelto a 1992. Por aquellos días España organizaba Olimpiadas y exposiciones universales. El año siguiente devaluábamos la peseta varias veces y rozábamos un paro del 25%. Aunque no es comparable nada de aquello, hoy sabemos que ya no organizamos nada, no podemos devaluar nuestra moneda, el paro se ha estancado y los precios suben bastante. Debería preocuparnos esto, la inflación. Veamos, el índice de precios de consumo, el IPC, subió un 2% en octubre en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual hasta el 5,5%, lo que supone el nivel más alto en 3 décadas. Desde 1992 que no teníamos un incremento de esta magnitud, y lo peor es que el IPC interanual encadena ya su 10ª tasa positiva consecutiva, según los datos que ha avanzado y que ha publicado hoy mismo el Instituto Nacional de Estadística bajo el índice de precios de consumo armonizado, que es como se llama a este avance. El Instituto Nacional de Estadística publicará los datos definitivos del IPC de octubre el próximo 12 de noviembre, pero esto suele ser casi siempre igual, el definitivo al avanzado. Además del efecto base, provocado por comparar los datos de un periodo de 2020 en el que los precios bajaron por el efecto de la pandemia, la subida del IPC se explica por el incremento de precios de la electricidad y en menor medida de la gasolina y del gas, que el año pasado, por cierto, estaban a la baja en estas mismas fechas. Ahora bien, lo que me preocupa especialmente es cómo se traslada todo esto. En la nota que emite el Instituto Nacional de Estadística se dice que la mayor subida la han registrado unos tal servicios COVID-19, que miden los precios del alquiler de la vivienda, suministros como el agua, la electricidad, el gas, servicios de telefonía, seguros, comisiones bancarias y servicios funerarios. Esos precios, esos servicios, son ya un 16,2% más altos que hace un año y un 3,6% más que hace un mes. Llamar a todo esto servicios COVID tiene su cosa, es como especificar algo, hacerlos especiales, cuando en realidad son los precios de la cesta de toda la vida. En esa misma nota, el INE nos dice que el comportamiento interanual del IPC se debe a la subida de precios, como te decía, de la electricidad, mucho mayor este mes de septiembre que en septiembre del año pasado, que es con lo que se compara para extraer la tasa interanual. El avance de datos del INE no especifica, no obstante, cómo afecta ese incremento a cada producto. Solo aporta una estimación de la inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, que aumentó en octubre, por cierto, la subyacente un 1,4%. Se trata de la diferencia más alta entre ambas tasas, por lo menos desde que se tiene constancia. Y esto quiere decir que el desfase entre el incremento de la energía y los productos que se incorporan a la inflación subyacente es enorme. Por un lado, sería una buena noticia si con el tiempo bajara el precio de la energía y redujera finalmente el IPC general. Pero, por otro lado, puede ser un indicativo de que todavía no se está trasladando a los precios de alimentos no elaborados ni a los productos energéticos el incremento de los costes, algo que llegaría en los próximos meses y la diferencia entre inflación e inflación subyacente se iría igualando. Hoy voy a hablarte de esto, de cómo nos afecta la subida de precios, de qué podemos hacer para que nos afecte lo mínimo posible y si se preparan decisiones por parte de los organismos internacionales para contenerlos. Y al final del vídeo te daré una pincelada sobre el otro dato del día, el de los hipotéticos buenos datos del empleo. Pero eso será al final. Por eso, quédate, que lo que hoy te voy a contar sí que te interesa. Los economistas, los inversores y la gente común nos preguntamos si esta ola de inflación será una ola modesta y fácil de manejar o una inundación dramática que agitará los mercados, arruinará a los ahorradores y hará que los bancos centrales suban rápidamente los tipos, poniendo en peligro la recuperación, que como he dicho alguna vez, no es tan robusta como parece, es más bien un rebote. Pero bueno, hablando con muchos profesionales financieros, detecto que no les preocupa demasiado que la inflación se salga de control, especialmente porque dicen que la economía tiene mucho terreno post-crisis sanitaria para compensar. Muchos consideran que los gobiernos europeos y americanos han depositado sus esperanzas en la idea de que hemos entrado en una era de dinero fácil sin consecuencias del pecado. Sin embargo, también hay muchos otros expertos que se preocupan por una repetición de los sombríos días de estanflación de la década de 1970 y de principios de los 80, cuando la inflación se disparó y la economía se estancó. Te estarás preguntando, ¿qué está pasando con la inflación ahora? Pues mira, en el primer trimestre del 21, los responsables económicos de Europa y de Estados Unidos pusieron en el sistema billones de dólares y miles de millones de euros. Lo que se hizo entonces en 5 años
Es un gesto minúsculo con lo que se ha aplicado ahora en tan solo unos meses. Pensar que todo esto no tiene que ver con la inflación, pues sería un error. Es un factor más. Cuanto más dinero hay en el sistema, menos valor tiene ese dinero y más dinero necesitas para comprar lo mismo que antes. Cuando la inflación es alta, los deudores obtienen un descanso en sus obligaciones a medida que el dinero prestado se vuelve comparativamente menos valioso. Por ahí bien, es de lo poco bueno. Pero la vida se vuelve un poco más complicada para los ahorradores y los jubilados, que viven con un ingreso fijo, ya que la inflación erosiona el poder adquisitivo de cada uno. Mi consejo es que si eres un inversor modesto y estás empleado, no modifiques mucho tu modelo actual. Deberías de seguir ahorrando ese 10% o 15% de tus ingresos en un plan de jubilación o para otras metas. Piensa en refinanciar y reducir las deudas en los momentos en los que la inflación te permita reducir tu peso con respecto al valor que suponían anteriormente. Convierte, si puedes, cualquier crédito variable a tasa fija para protegerte de una subida de tipos a medio plazo casi segura. Y no es un recuerdo agradable, pero el aumento de los precios en Estados Unidos y otros países este año tiene a los inversores y expertos apostando por una repetición de la estanflación de aquella década de los 70, una combinación desmoralizadora de un crecimiento económico estancado y una alta inflación. Las comparaciones son comprensibles, pero superficiales, y ofrecen poca información sobre lo que realmente puede estar sucediendo debajo de la superficie. No se puede comparar la estanflación, recuerda que es un estancamiento de la economía y de la generación de empleo a la vez que suben los precios, con el momento actual. La inflación en la década de los 70 se vio amplificada por los embargos de petróleo que dispararon los precios de la energía, desaceleraron la economía y alimentaron la inflación. En el caso actual, los choques de oferta son en gran parte el resultado de un aumento de la demanda vinculado al reinicio de la economía global después de la crisis sanitaria. Esa es una diferencia importante. De hecho, la estanflación de hace medio siglo se produjo cuando el crecimiento y la actividad excedieron la capacidad productiva de la economía mundial. Ahora, la economía se enfrenta a cuellos de botella en la cadena de suministro, lo cual no es lo mismo. De hecho, la economía aún está operando por debajo de su capacidad productiva. Esto significa que la oferta eventualmente aumentará para satisfacer la demanda, en el lugar, o por lo menos a diferencia de lo que pasó en la década de los 70, en la que la demanda disminuyó para satisfacer a esa oferta. Y si bien ambos episodios comparten la subida de los precios del petróleo, la historia de la década de los 70 fue una en la que los cierres del suministro de petróleo por parte de los productores desaceleraron la economía y erosionaron su capacidad operativa. Los precios de la energía ahora están subiendo, porque la economía se ha reiniciado y no hay forma de reiniciar todo esto sin energía. Aunque sí podríamos definir el momento que vamos a vivir en un par de años con esa temida estanflación. Hay diferencias con momentos en los que sí se definió como tal. Para estar en estanflación, la economía debería, por definición, estar estancada. Y la evidencia de esto es bastante débil todavía, pero podría producirse. Según todas las cuentas, la economía crece aunque sea por un rebote. Con eso nos vale de momento, pero es un rebote. Para que la economía esté en estanflación, los nuevos pedidos deberían estar por debajo de su promedio a largo plazo, lo que reflejaría una demanda débil de los clientes, mientras que los precios pagados superarían su promedio a largo plazo, lo que significa también que la inflación es alta. En cambio, ahora mismo la economía está en un incremento inflacionario, pero con nuevos pedidos y con muchos precios crecientes. Y luego está el mercado laboral, que como te he dicho te voy a comentar al final de este vídeo. De hecho, parte de lo que definió la estanflación de la década del 70 fue el alto desempleo que acompañó al alza de los precios. Ese es el riesgo real de que se repita. Aún no pasa, pero podría pasar. Aunque el desempleo ahora está por encima del inicio de la crisis sanitaria, la tasa de desempleo está por debajo de sus promedios de 5, 10, 15, 20 o 25 años. El problema es que, a diferencia de entonces, el mercado laboral empieza a estar descompensado. Hay una oferta laboral que no tiene demanda disponible. Si bien la economía todavía está a unos miles de puestos de trabajo antes de 2020, la cantidad de puestos vacantes es récord y las tasas de abandono se están disparando, algo que nos podría explotar a medio plazo. Pero esto no significa que la inflación no sea un problema. De hecho, es un impuesto silencioso, básicamente porque las expectativas de inflación, una métrica clave que vigilan los bancos centrales, podría convertirse en un agujero negro. Preocupa que, si no es tan coyuntural como ya empieza a notarse, y este incremento de precios bien podría ser más estructural,
aunque baje algo en los próximos meses, se detengan de manera importante los estímulos a los países y, todavía peor, que se ejecuten acciones agresivas para responder a los aumentos de la inflación, como la subida de tipos. De esto te hablé en otro vídeo, en el que te explicaba la relación que había entre el incremento de pobreza, la inflación y posiblemente las actuaciones del Banco Central. Algo que, atendiendo al momento, podría evidenciar que no estamos preparados para abordarlo, por lo menos no todos los países. Se corre el riesgo de destruir la demanda cuando lo que se busca es que los cuellos de botella se resuelvan y la oferta regrese. Si la subida de precios es temporal, actuar podría ser demoledor. Pero si esa subida está para quedarse, no actuar nos empobrecerá a todos. Después de todo, endurecer la política monetaria haría poco para desatascar el caos logístico o para arreglar la escasez de semiconductores que ha enredado las cadenas de suministro. Se oyen voces de que hay que actuar, puede ser, y que eso nos podría llevar directamente a la solución, pero podría ser también a una recesión económica. Igual paralizan la inflación, pero esa inflación podría ser un mal menor comparado con la que se puede liar. Entonces, ¿cuánto tiempo van a persistir esas presiones inflacionarias? Pues es importante reconocer la naturaleza del aumento actual de la inflación en este marco de tiempo. Es probable que la inflación se mantenga muy por encima del objetivo que marca el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, en 2022, y se mantenga por encima del objetivo, en promedio, durante los próximos por lo menos 5 años. Todo eso está en un recorrido siempre a medio plazo. A mayor aumento de precios, mayor presión para las empresas para vender a menor margen. A menor margen, menor beneficio. Y a menor beneficio, menos empleo. De momento, el Banco Central Europeo sigue con eso de subir tipos. Como te he dicho antes, hay solo dos opciones: subir tipos y paralizar la recuperación, o no subirlos y que sigan subiendo los precios. Pero veamos por qué el Banco Central Europeo se ha pasado por el arco del triunfo todo esto para lo que fue creado. La institución, con sede en Frankfurt, ha decidido reorientar su mandato ante la encrucijada que le supone apostar por incentivar la recuperación y mantener los planes de estímulo, o atenerse al mandato que tiene como Banco Central de priorizar el control de la inflación. Están aterrados y han preferido esperar. Ellos le llaman wait and see. Esperan y observan. La opción tomada ha sido esa, pero no habría que perder de vista que la tasa de inflación del 5,5% significa una pérdida de poder adquisitivo del 5,5%. Si sube una inflación el 5,5%, tu sueldo no, ese año podrás invertir, gastar y comprar un 5,5% menos. Es muy simple, si los tipos no suben, además tus ahorros no crecen tampoco. Esto es importante. Incluso habiendo hecho las cosas bien, cumpliendo el objetivo que marcaba el Banco Central Europeo desde el año 2000, el euro ya ha perdido un 30% de su valor. Recuerda que la inflación es, como dijo Milton Friedman, un impuesto sin legislación. Pero el peso de la realidad es que es fuerte, grande, de plomo. El riesgo que tenemos es que suba la inflación y que no crezcamos al nivel previsto, que se suban los salarios y que se reduzcan los ingresos tributarios a la vez que aumentan los gastos públicos. Que suba la inflación es casi seguro, por el empuje y por la tensión que va a generar las peticiones lógicas de que se suban los salarios. Pero un día te haré un vídeo y te explicaré qué significa hablar de subir salarios sin atender a la productividad en un contexto de subida de precios. Un ciclo vicioso complejo. Ya lo verás. Curiosamente, la subida del salario mínimo suele producir menor capacidad adquisitiva de los que lo disfrutan, pues los precios acaban subiendo porque el coste de producción sube también y se repercute en el precio final, que entonces compran cuando son solo consumidores y no asalariados. Nos dirán que todo depende de si las presiones inflacionistas son transitorias y por tanto no comprometen el objetivo, que es a medio plazo, o realmente son permanentes, pero que de momento sabemos, aunque te he dicho antes que ojo con las hipotecas y ojo con los ahorros y ojo con mantener créditos, porque a medio plazo esto va a cambiar, pero de momento sabemos que pierden los ahorradores, los bancos sufrirán tipos de interés con poca rentabilidad y ganan los que tienen crédito. Más bien algo que llega pasando desde hace una década, justo lo que pone de los nervios a los países que siguen muy molestos con el asunto de las ayudas del Fondo de Recuperación a países como el nuestro, ya que para ellos no las merecemos y las vamos a malgastar. Esto va a acabar presionando para aumentar los tipos, es cuestión de tiempo. La inflación les va a hacer daño a ellos y querrán evitarla. Hasta es normal. Esa inflación de momento no tiene pinta de que se va a parar y los países que fueron más disciplinados ven como
Los que se embargaron y los que se endeudaron disfrutan de todo, de tipos bajos y montañas de ayudas. Veremos cómo evoluciona todo eso, porque lo único que sabemos ahora es que si suben los tipos nos vamos al desastre. Nuestra deuda va a ser más cara y financiarla muchísimo más. Que si no lo suben y sube la inflación, la pobreza aumentará y nuestras empresas serán menos competitivas. Yo no sé qué opinas. Te invito a que lo dejes aquí, en los comentarios, que me lo digas. Aunque antes, déjame no obstante que te diga algo sobre el tema del empleo, como te he dicho antes. Una reflexión rápida sobre los datos de empleo que han salido hoy mismo y que a veces, a mí me sorprende, nadie desgrana en ningún medio. Porque mira, aunque crece el empleo y desciende el paro, la EPA del tercer trimestre no es nada positiva, porque marca un deterioro del mercado laboral español en muchos ámbitos. Es importante que los datos se miren bien, con lupa, porque ahora hay muchísimo interés en potenciar cualquier dato que pueda parecer bueno. Y si no lo son, te los pintan. En primer lugar, la creación de empleo trimestral se está ralentizando. Se ha pasado de casi 600.000 personas en el tercer trimestre a 359.000 personas en el trimestre de este año. De la misma manera, en esa creación de empleo sigue teniendo un peso importante el aumento de empleo público, es decir, de empleo que no viene derivado por una mayor actividad económica, sino por una decisión que no es del mercado. Son otras 44.500 personas que ahora son empleados públicos. Algo que incrementa el gasto público de forma estructural, por cierto. El empleo público llega ya a 3.484.000 personas, cuando hace 8 años era 600.000 personas menos. Otro elemento preocupante es el descenso del empleo en el sector de la construcción. No olvidemos, y esto sí que es interesante, que la construcción siempre actúa como un indicador adelantado. Además, también se destruye empleo en la agricultura, sin que por ello se haya modernizado ni automatizado nada en ese sector. Además, por si queremos ver los datos con el microscopio, ojo a la disminución de los trabajadores autónomos, 50.000 menos. Esto muestra lo duro que está siendo el golpe que los autónomos están sufriendo con la crisis. Al ser el grupo más olvidado por el gobierno, con la subida de las cotizaciones sociales, no hacen más que sufrir. Por otra parte, se produce además un importante incremento del desempleo entre las personas de más de 50 años. Aumenta en más de 65.000 personas. Y todo ello le confiere un carácter a esta EPA menos positivo. Es bueno que la gente encuentre trabajo, es bueno que se haya aumentado la contratación, es bueno que baje el paro, pero también es bueno hablar de los datos tal y como son. Esta trayectoria ahora mismo es preocupante, el empleo es muy precario, se marca un deterioro del mercado laboral en muchísimos ámbitos. Aunque escucharás en todas partes que estos son unos datos inmejorables, no lo son del todo. Sería bueno cogerlo con pinzas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Solamente decirte que estoy preparando vídeos de la cuarta entrega de la serie sobre la inteligencia artificial, un vídeo sobre el uso que se están dando a las criptomonedas en algunos países que estoy seguro que te va a sorprender porque no es lo habitual, no es el Bitcoin, no es lo de siempre. También te estoy preparando una amplia reflexión sobre la renta básica universal, que espero sea interesante debatir con vosotros. Un vídeo sobre el asalto de la automatización al mundo laboral. Otro vídeo sobre tendencias tecnológicas que lo van a cambiar todo. Uno sobre potenciales soluciones y acciones para, por lo menos de tipo doméstico, para afrontar el futuro que se avecina. Y otro que complemente, el del colapso logístico, el que ya hice hace tiempo, puesto que ahora todo el mundo se ha dado cuenta de que tenemos un problema logístico global. Pero bueno, en todo caso, aparte de las pequeñas inserciones que os pongo que hago en medios de comunicación y televisiones, esto es lo que se prepara, por lo que dale a la campanilla, porque si no se te van a pasar y sería interesante siempre, pues eso, tener la visión de conjunto de todo lo que vamos observando. Oye, muchísimas gracias por estar ahí hasta el final de este vídeo, que ha sido un poco denso, pero a mí, creo que ha quedado más o menos claro. Nos vemos, ¿vale? Like y todo lo demás. Hasta pronto.